Bueno, muy bien, nuevo bloque en esta Mañana Express y en este caso agradecerle al doctor Ricardo Ovejero su presencia en la mañana para hablar de diferentes temas. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por la invitación, me va muy bien. Acá en Arroyito unos días siempre placentero. Placentero. Sí. Doctor, vamos a comenzar por la residencia. Vamos a comenzar por el lugar donde algunas personas... ¿cómo uno tiene que decirlo para que no suene feo? Donde uno decide recibir los últimos años. Sí. Descansar los últimos años. Sí, créeme que para nosotros entender que la gente mayor en condiciones de dificultades físicas y a veces psíquicas tengan que pasar sus últimos años fuera de su ambiente familiar, fuera de sus recuerdos, de sus emociones, de sus plantas, de sus cosas, y pensar que la mayoría de ellos van a pasar hasta sus últimos días ahí, es un análisis que hacemos siempre, porque entendemos lo que significa toda una vida de trabajo, de familia, de desarrollo personal, de afectos, de reuniones familiares en su casa, y de pronto viene esta etapa, la vejez. Y bueno, y requieren de cuidados, y aparecen estas instituciones que vienen a suplir lo que la clínica no le da, el ámbito familiar tampoco se lo puede brindar, no hay otras situaciones intermedias, y están las residencias para mayores. Entonces nosotros siempre valoramos y hacemos hincapié y le transmitimos a nuestros empleados qué significativo que es que toda una vida, 60, 70 años, 80, venga a culminar en un espacio diferente al suyo, al cual se tiene que adaptar, y donde va a pasar sus emociones, aún con amigos o con gente que nunca conoció, que nunca participó, ni convivió, ni tuvo, digamos, vínculos afectivos, y de pronto tiene que hacerlos ahí. Y termina siendo la familia. Y termina siendo la familia. Entonces, es muy importante entender ese proceso de inclusión en un espacio absolutamente diferente al soñado por ellos, en el cual uno tiene ahí donde viene nuestro trabajo. ¿Cómo haces para incluirlo, para ver cómo lo haces participar, contenerlos, buscar el espacio entre los compañeros que mejor se pueden adaptar, o compañeras? Bueno, esa es nuestra mayor dedicación en la primera etapa, ¿no? Estábamos hablando recién fuera de micrófono de lo que es, usted lo planteaba como capacitación, yo le decía como profesionalismo, y lo definíamos como pasión, ¿no? Uno, para hacer la profesión que uno elija, tiene que tener pasión. Uno puede de golpe despegarse de los sentimientos en una situación que acompañan ustedes. No. Mira, basta el ejemplo. Nosotros tenemos a nuestra madre allí con nosotros en la residencia, por la misma circunstancia que tienen todas las personas mayores en un momento de su vida, que es quedarse solo en casa, dificultad del grupo familiar de asistirlos, los temas de salud, los temas emocionales. Y hemos decidido que nuestra madre viniera acá hace ya casi 4 años, la estamos disfrutando bastante, y bueno, estamos viendo nuestra propia experiencia, de modo que no solo tiene un sentido social, comunitario, sino también es íntimo, familiar, ¿no? Por lo tanto, esto de los afectos está presente, sí. Las personas de avanzada edad, digamos de tercera edad ni de avanzada edad, ¿qué precauciones tienen que tener o qué tiene que empezar a hacer para seguir manteniéndose vivo? Bueno, nosotros siempre, los gerontólogos, ese término abarca la problemática integral del anciano. La geriatría apunta más a la parte de salud, enfermedades Bien. Que están vinculadas a las propias de la edad y sus condiciones. La geriatría. La geriatría. Bien. Y para darte un solo ejemplo,
Los colegas, todos los médicos están bien formados, saben de estas cuestiones, pero a veces nosotros valoramos la dificultad que es la medicación. Los ancianos o las personas mayores o de la tercera edad, que ya sería casi la cuarta, a los 80 años de edad su riñón funciona al 40% de un adulto normal, un adulto joven, mejor dicho. Bien. Normal en el sentido que no tiene otra enfermedad. Entonces, desde el momento que sus riñones funcionan al 40%, imaginarás que todo ese mecanismo de filtración, de purificación, etcétera, tiene otro nivel. Por lo tanto, la medicación tiene otro nivel de metabolismo y eliminación. Todas esas cuestiones la ve la geriatría, la ve la parte del especialista en este tema, y tiene que regular muy bien las dosis. Bien. Para dar un ejemplo de la importancia que tiene, aunque es menor, pero ¿por qué la gerontología es una especialidad? Tiene problemáticas propias de la persona mayor, que tiene que ver con el deterioro de su organismo en su integridad. Órganos más, órganos menos. Nosotros siempre referimos en este tema que hay órganos de choque. Habrás visto vos que hay personas mayores que están excelentes en su estado físico, muscular, articular, y deambulan bien, pero tienen algún grado de demencia, Alzheimer u otras. Otros están postraditos en silla de ruedas, pero tienen una lucidez espectacular, maravilloso, porque su problemática está en las articulaciones. Otros tienen problemas pulmonares, otros cardíacos, etc. Entonces, la ancianidad es eso, lamentablemente el organismo va acusando por cuestiones alimentarias, laborales, de tóxicas, etcétera, afectando a uno u otro órgano, y esa es nuestra problemática, digamos, de la recepción de gente con todo tipo de problemas, y ahí entra la gerontología. La gerontología tiene que ver con la problemática esta, familiar, social, ambiental, afectiva, inclusive la jubilatoria, todos estos fenómenos que la gente mayor padece, ¿no? Entonces, cuando uno analiza desde el punto de vista gerontológico ya a la persona mayor, tiene que ver estas cuestiones. ¿Qué nutrición tuvo? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué tipo de trabajo realizó? ¿Cuál es su núcleo familiar? ¿Cuál es la contención? ¿Quiénes son los que se ocupan? Las visitas, el estado emocional. Y ahí abarcás otros rubros que lo haces con el equipo de personas, de profesionales que te ayudan. Ahora, de un tiempo a esta parte, los adultos mayores llegamos, digo, porque vamos a llegar todos, ¿no? Llegamos en mejor estado físico que hace muchos años atrás. También que la expectativa de vida ha crecido, ¿no? O sea, pero digo, ¿por qué? Porque ahora hay un eje central o un punto específico que es el estrés, que posiblemente no existía antes, que nuestros abuelos por ahí a lo mejor no sabían lo que era el estrés. ¿Cómo llegamos hoy en día? Bueno, vos sabés que yo lo analizo como una situación relativa, porque la gente mayor hoy, hay gente que ha trabajado mucho y ha sufrido mucho ese trabajo, inclusive aún en contra de su voluntad. Claro. Entonces, el estrés que medimos hoy en términos de correr de un trabajo a otro, el estacionamiento, el auto que se te rompió, la cuenta en el banco, etcétera. El semáforo que se cruzó. Ellos tenían el animal que se le escapaba, dónde conseguías el alimento, la lluvia y cómo llegabas con el sulky al pueblo, cómo los alimentos que se te deterioraban porque no tenías un buen sistema de refrigeración. Y el andar a trabajar y no estudiar, o sea, andar a trabajar porque no te puedo pagar el estudio, tenés que trabajar sí o sí. Entonces, yo creo que hoy a las personas mayores uno la ve con mucho agrado, en el sentido de su vitalidad y demás, pero yo creo que han sido personas que, si vas para atrás, han sufrido mucho el estrés en otros términos, pero han sufrido mucho, muchos. Inclusive, cualquier persona mayor que uno hace como una autobiografía, en el sentido de que le pide que ellos respondan a una serie de pautas,
van siempre a esa etapa de la vida, de la adolescencia. ¿Cuánto esfuerzo hicieron? Claro. Es impresionante. Hay dos cosas emocionales, y ahí viene lo emocional. El recuerdo de sus primeros novios o novias es impresionante, y todo el esfuerzo que hicieron en esa etapa de la vida. Porque nosotros tenemos condiciones espectaculares ahora de confort. Hoy en día, sí. Bueno, sí. eso para hoy es estrés pagar la cuenta de la luz. Para ello era como a la noche te quedabas sin la vela y no podías hacer alguna actividad dentro de la casa. O sea, son otros niveles de estrés, pero yo creo que lo vivieron. Lo vivieron. A su modo, ¿no? Le cuesta al ser humano ir pasando las etapas, ¿no? ¿Le cuesta saber que llega la vejez? Le digo por qué, porque usted me comentó de que ha logrado jubilarse. ¿Sí? Sí. Felicitaciones. Sí, impresionante. Pero, ¿por qué le digo felicitaciones? Porque usted me dijo, estoy viviendo una etapa espectacular, la verdad que laburé tanto tiempo que uno hoy en día disfruto, porque en realidad ese es el tiempo que uno tiene. Bueno, ¿cómo hace el ser humano para...? Vamos a reconocer que yo estoy en este tema, y este tema me puso en contacto y en vivencias con mucha gente mayor durante muchos años. Claro. Entonces, he podido ver, y esto es una información colateral, cómo personas muy lúcidas, muy inteligentes y muy bien físicamente, salvo los pulmones por el cigarrillo. Mire. Y tenerlos a ellos a los 70, 80 años con oxígeno, con nebulizaciones constantes. Y ahí me di cuenta que perdieron la oportunidad de disfrutar esta etapa de la vida. Por lo tanto, esa gente no puede decir lo mismo, Claro. porque han incorporado a su vida un factor tóxico que mientras vos lo disfrutás cuando sos joven, 30, 40, digamos hasta 50 años, macanudo, lo disfrutás, pero eso te está produciendo lesiones que acusan posteriormente, y muchas veces tarde. Ni hablar de otras enfermedades más graves, me refiero a eso. Sí, el alcoholismo también. El alcohol, Bueno, también, pero digo, digamos en exceso. en exceso, pero no lo vemos nosotros. Vos sabés que no vemos personas mayores alcohólicas, y algunos hemos tenido algún caso que quieren tomar Pero vasito de sí, whisky. Pero sí, personas por con el lado cigarrillo. del cigarrillo sí, porque es dramática la vejez y las reinternaciones y pasar el invierno con las infecciones. Entonces, por ejemplo, eso me hizo que yo dejara de fumar hace muchos años, hace 25 años. Mire usted. Ver algo tan patético y además tan concreto, y decir, pero si uno es médico, y si no lo fuera, tenés los cartelitos que te dicen que es nocivo, todas las imágenes posibles para que dejes. Para que sepas que es nocivo. Además, verla al paciente cómo sufre y ver que esa persona tiene una buena jubilación, inteligente, aún muy instruido, y no poder moverse de su silla por su fatiga, su disnea, su EPOC, su enfermedad respiratoria crónica, te hace ver de que qué pena, qué inteligencia, Sí. y no poderla practicar. Bueno, ahí tenés vos un ejemplo de esas experiencias que impactan en uno, que te ayudan a cambiar, y por eso estoy diciendo hoy que estoy Está contento. disfrutando. Si no, Si no imagínate. hubiera seguido fumando. Fumaba. Tenía, sí, por supuesto, el ataque de mis hijos, que como jóvenes... Ataque ya- muy positivo. Positivo, siempre, no. Porque obviamente es- Ataque en el sentido de la reflexión, Sí. que ellos, por ser jóvenes y que vienen ya con otras pautas, de pronto en el colegio y otros, inclusive uno mismo le transmite lo que no hay que hacer y hace. Bueno, ellos también influenciaron un poco para que dejara de fumar, y así fue. Así. ¿Qué especialidad? Un simple ejemplo. No, está bien, pero muy claro, recontra claro. ¿Qué especialidades nos encontramos ahí en la residencia? ¿Con qué profesionales esté trabajando ahí para la gente que determina o toma la determinación de ir a la residencia? Bueno, solo quería referirte antes, Sí. cuando hablábamos de las personas mayores y el reconocimiento. Vos sabés cómo es el nombre de fantasía, digamos, de la residencia, ¿viste? Residencia para adultos Mayores, sí. pero el nombre es La Sabiduría de los Años. La sabiduría de los años. El nombre de este establecimiento no quiero referirme a cualquier nombre que no hubiera gustado. Ujú. San Francisco,
por el Papa u otros. Sí, sí, sí. ¿Vos viste cómo surge esto? Total. Pero nosotros, como estamos influenciados por nuestra profesión, por el anciano, por la persona mayor, por la inteligencia, Y ellos, por el diario, el contacto diario. por los ejemplos que nos dan, por las enseñanzas, por las cuestiones, la sabiduría de los años. Entonces, esta es otra referencia para entender la importancia de la vejez en ese proceso, ¿no? En el cual hay que vivirlo y adaptarse y llegar a comprender que es una etapa de la vida, que no es una penitencia, no es pagar las culpas por los errores cometidos, no, es un momento. Es un momento. Porque hay gente que al no comprenderlo, o no estar preparado, o la misma sociedad tampoco te lo prepara, vos cortás y te encontrás en un espacio desconocido, Claro. y duro, difícil. Bueno, nosotros, más allá de eso, entendemos que siempre hay mucha experiencia, mucho conocimiento, y nosotros que estamos en tema todavía no podemos rescatar todo lo que hay que rescatar, porque es maravilloso. Es maravilloso. Esto por la sabiduría de los años, ¿no? Todo, Que era un antes tema... que vayamos al otro tema, ¿todo tiempo pasado fue mejor? Digo, con el contacto que ha tenido, digo. O cada uno va a eso. No, yo o creo cada que uno lo tiene. yo creo que todos los momentos son buenos. Sí. Vos viste que en el proceso de la vida se van sumando circunstancias. Cuando uno es adolescente está esperando que sus padres Viva la vida loca. vivan la vida. Cuando uno empieza a estudiar, ya haces un mix. Sí. Ya, viste, tenés que empezar tu responsabilidad a ponerla sobre la mesa. Si lo lográs, ya lograste tu actividad, tu oficio, tu profesión, lo que fuera. No Vas solo a trabajar de lo que más te gusta, exacto, que es lo mejor. Y ahí comenzás a trabajar. Claro. Y entonces ya viene esa etapa de felicidad porque terminaste y empezás a trabajar. Sí. Luego ya viene la otra etapa de construcción de tu destino, que también es muy linda. A ver qué compro, cómo hago mi casa, qué esto, mi mujer, que ya vienen los hijos. O sea, para mí son todas las etapas muy felices, si lográs entenderlas, ir sumando. Y disfrutándolas. Y subiendo la escalera. Sí. Es una escalera. Si la vas subiendo bien, yo creo que todas las etapas, con sus problemas, naturalmente, eso ya está, hay que descontar lo que van a estar. Pero entonces, yo creo que antes, las personas mayores, cuando vos empezás a escarbar, tienen infinidad de momentos felices. Sí. Infinidad. Y te cuentan algunos tormentos que eran el medio, la sociedad, la dificultad de traslado, de salud, del médico, de esto, del colegio, otras cuestiones que la modernidad ha mejorado, ha cambiado, pero montones. Entonces, para mí son todas. Son todas disfrutables. Y antes y hoy. Hoy se da una realidad, o se puede dar una realidad que tiene que ver con la tecnología. Los abuelos de antes contaban más cosas, había más diálogo. Hay abuelos ahora que, por ahí no ignorados por los nietos, pero sí los nietos están más sumergidos en los dispositivos que en charlar con los abuelos. ¿Eso lo ven ustedes? Sí, nosotros, te voy a ser honesto, yo creo que tiene mucho que ver la acción de los papás, o sea, de los hijos de esas personas mayores, sobre sus nietos. Me da la impresión que todo es una escuela, que todo se aprende, que todo se sigue ejemplos. Y cuando un hijo es devoto de esa familia, de sus padres, en el sentido de transmitir ese afecto, pone la firma que los nietos siguen ese camino y acompañan. Cuando los papás, por razones de tiempo, de trabajo, de conflictos, de cosas no resueltas, y los hijos van por ese camino. O sea que va por el lado de la escuela. Exacto. Va por el lado de la escuela. Como en la mayoría de las, digamos, del conocimiento que las personas vamos obteniendo, ¿no? Así que no, yo creo que las personas mayores conversan todos, necesitan estímulos, y bueno, ahí empalmamos con esto de los estímulos, con lo que vos me preguntaste antes, las profesionales que nosotros tenemos incluidos ahí en la institución. Bueno, nosotros tenemos psicóloga
con el propósito de trabajar más con la familia que con los pacientes, las personas mayores. Bien, bien. Porque vamos a comprender de que las personas mayores tienen un disco rígido completo, con sus vivencias y sus experiencias ya asumidas, y nuestra experiencia indica que es muy difícil que la persona cambie de opinión de mayor. Ya está, ya lo hice, así fue, esto es mi resultado, y esa es la experiencia. Y es la experiencia. De modo que nosotros cuando hablamos de psicóloga no hablamos fundamentalmente a la persona mayor, sino hablamos para que la familia tuviera un apoyo para entender la nueva entorno, situación, la complejidad de la cuestión, bien. En fin, esto es la psicóloga. Después tenemos musicoterapeuta, Muy bien. por esto de los estímulos también auditivos. Las personas mayores a veces no escuchan bien o no se expresan bien, pero ven bien. Claro. Entonces vos vas por el lado de los sentidos. El que escucha bien va por ese lado, el que es verborrágico, le gusta hablar, va por ese lado y el otro mira. Entonces en un conjunto de personas mayores a veces uno ve que uno dice, uy, pobrecito, está aburrido. El otro no, esos 2 o 3 participan. Y aquel rincón nada. Esa es la percepción subjetiva pero cada uno participa de su está manera. Participando a su modo. Claro. Esto es como las manitos. Vos querés que hagan actividad manual. Y de 10 te hacen 2 o 3. Claro, bueno. Primero no desean. Tercero no lo hicieron nunca. No quieren incorporar nuevas cosas. No. Y otros que tienen dificultades. Sí, motrices. Sí. Entonces, todo va, ese es el motivo de las distintas especialidades. Tenemos una profesora de educación física que ayuda a... Tienen que mantenerse en actividad. Sí, exactamente. A cualquier edad. Caminar, algunos ejercicios sentaditos en silla de rueda, ¿viste? Porque el que está en silla de rueda tampoco lo podés incorporar a que haga cosas que ya no hace 5 años. A nosotros nos encantaría que todos pudieran recuperarse y salir caminando, pero en la práctica te ves limitados. Inclusive hay personas mayores que tienen tantas lesiones óseas que si vos lo sometés a algún esfuerzo físico podés producir una lesión, diríamos grave, ¿no? Como una pequeña fractura, en fin. Así que se dan esas circunstancias de selectividad y ahí interviene cada uno de los profesionales. Tenemos la kinesióloga, que ya va más puntualmente a la rehabilitación. Claro. No sé si me queda algo más. Sí, terapistas ocupacionales, que son las personas que están trabajando siempre con pinturas, otros con crocheo similar, otros trabajan con sus manitos haciendo alfombras con unas fibras gruesitas que la pueden manipular. Bien. O sea, hay que mantenerse ocupado. Claro, y en ese conjunto el 100% no participa. Claro. Participa un porcentaje. Porque a lo mejor hay alguno que no le gusta participar. O no lo pueden hacer. O no lo pueden hacer. Y entonces hacen otra cosa, escuchan o ven, etcétera. Entonces, en un conjunto, uno mide los resultados por el conjunto, lamentablemente, no en forma individual, porque uno puede estar recibiendo menos proporcional de actividad porque hay condiciones que se lo impiden, ¿no? Doctor, yo le agradezco la presencia. ¿Desde qué edad uno ya puede ingresar a la residencia? Bueno. ¿hay una edad particular? Sí, manejamos personas de mayor de 65 años con enfermedades. Bien. Hoy, si vos me decís una persona que está en condiciones físicas aceptables, de joven, 65 años, yo le digo, busque la forma de quedarse en casa. Claro. ¿Se pueden rehabilitar también? O sea, ¿la residencia se utiliza como rehabilitación también? Bueno, vos estás dándome pie a contarte algo que no te lo dije. Estamos construyendo un centro contiguo a la residencia, que va a ser un consultorio, un centro de rehabilitación. Buenísimo. Es una construcción que nos está llevando ya varios años, 3, 4, 5 años, que pensamos el año que viene culminarlo. Muy bien, Tenemos 400 metros cubiertos, una superficie muy importante con todos los servicios para rehabilitación. Para rehabilitación, que es temporaria la rehabilitación, digamos. Sí, ahí queremos incorporar la rehabilitación de nuestros propios pacientes residentes
con características más específicas. O sea, Buenísimo. cada área trabajar con su parte motora superior, inferior, ya aplicar y fisiatría, identificar cada uno de los casos Exacto, para que tengan... Espectacular. Y bueno, y ahí complementaremos con otros profesionales que tenemos que ir sumando, porque es un proyecto que apunta a nuestra actividad propia de la residencia, claro, y rehabilitación externa, de gente que venga específicamente para esto que vos decís, que rehabilitación que es ambulatoria, ambulatoria, eso, y que nosotros no tenemos posibilidad de tener internado.